Y tenemos un tema y es Gloria en excelsis Deo. Y está en Lucas capítulo 2, verso 14. Y dice así la palabra del Señor. Yo quisiera que hablen su Biblia en Lucas capítulo 2, porque vamos a estar en ese capítulo por un buen rato. Gloria, dice capítulo 2, verso 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este mensaje es sobre cánticos, y vamos a referirnos a varios cánticos que aparecen en la Biblia con respecto al nacimiento de Dios. Pero la Biblia está llena de cánticos, por decir algo. Éxodo capítulo 15 nos habla de Moisés y su hermana María. Después de haber cruzado el Mar Rojo, ellos cantaron una canción: que has derribado al caballo y al jinete. ¿Recuerdan esa canción? Éxodo capítulo 15. En primer libro de Samuel capítulo 2 nos habla de una mujer que era estéril y se llamaba Ana. Y Ana, siendo estéril, pidió a Dios que le diera cría, que le diera familia, y ella hizo un voto con Dios y le dijo que si Dios le daba un hijo y varón. Oiga, esa mujer pidió preciso, conciso y macizo: un hijo y varón. No solamente un hijo, sino varón, o una hija, podría ser uno de los dos, pero ella pidió claro y específico. Algunas veces tenemos que nosotros pedir así al Señor, claro y específico, para que el Señor nos dé lo que queremos. Por lo menos un ejemplo: Israel le dijo al Señor que tenían hambre, pero no le dijeron de qué querían hambre. Dios le dio maná, y maná significa ¿qué es esto? Y se le hizo difícil a tener el apetito o los labios para poder apreciar y disfrutar el maná a sus comienzos, porque decían ¿qué es esto? Significa maná. Vemos en el libro de Isaías capítulo 12 verso 6, y hay un cántico. Y cuando yo estaba joven, porque ya estoy más mayorcito, pero joven, yo me aprendía citas bíblicas cantando canciones. Yo me crié en la iglesia de pequeño, de muy pequeño, y la iglesia de antes, a lo mejor mucha gente puede decir old fashioned, pero la iglesia de antes cantaba cánticos que eran, y todavía pasa, no quiero decirle, hermana Paula, no me mire mal, todavía pasa. Hay cánticos que como que son pegajosos, hay cánticos que como son espirituales y bíblicos. Por lo menos Isaías 12, capítulo 12 tiene 6 versos y todo es un cántico. Y había un cántico que cantábamos y decía: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grandes, porque grandes, porque grandes en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Me traté. Otro que me aprendí así, son varios, pero quiero solamente tocar algunos, es Apocalipsis 21:7. Apocalipsis 21:7 dice así el cántico. Apocalipsis 21:7 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Lo repito, Apocalipsis 21:7: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Busquen su Biblia, si tienen la amabilidad, deje marcado Lucas capítulo 2, y en su Biblia, o si no va a estar en la pantalla, va a estar el Salmo 121 verso 1 y 2, y cántelo conmigo. Son cánticos que antes se cantaban, ya casi no se cantan, pero son cánticos que están en la palabra, son citas bíblicas. Algunas veces gente dice: ay, yo no me aprendo citas bíblicas, pero usted empieza a cantar y ya dijo 1, dijo 2, dijo 3, dijo 10. ¿Cómo? En cánticos. Dice: alzaré mis ojos, cántalo conmigo, no me dejen solo porque me sale un gallito.
Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde? De ahí vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que Él hizo los cielos y la tierra. O sea, ve que son salmos, el Salmo 121, versos 1 y 2. Bien, en esta mañana vamos a reflexionar sobre tres cositas. La primera, vamos a reflexionar sobre la humilde encarnación de Jesús. Repito, vamos a reflexionar primero sobre la humilde encarnación de Jesús. Segundo, vamos a reflexionar sobre el cumplimiento de la profecía 800 años antes de Cristo, Miqueas capítulo 5 y verso 2, donde habla de que Jesús iba a nacer en Belén de Judea. Tercero, vamos a reflexionar sobre el tiempo perfecto y las maneras en que Dios gestiona las situaciones o las cosas. Repito, la manera por la cual Dios gestiona situaciones y cosas que algunas veces para nosotros no las entendemos, pero Dios está en control. Bien. Le dimos unos papelitos para llenar, si tiene su lápiz, su pluma. El objetivo de esta lección o de esta enseñanza es una adoración y bendición para todo el mundo. El texto clave, lo leímos ya, Lucas capítulo 2, verso 14. Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En latín esto se titula Gloria en excelsis Deo. Cuando dice gloria a Dios en las alturas, en latín significa, gloria a Dios en las alturas significa excelsis Deo. Bien, el primer blanco, el Magnificat, y están en el orden que aparecen en la Biblia, excepto el que estamos estudiando hoy. Pero el Magnificat es el canto de María. Cuando María recibió al Señor que llegó sobre ella y dice que una sombra vendría sobre ti, ese es el Magnificat. Y yo soy del pensar que cuando el Señor le dijo una sombra vendrá sobre ti, ya ella quedó esperando a la criatura. Bien, el segundo blanco, el Benedictus, es el canto de Zacarías. Bendito el que viene en el nombre del Señor Dios de Israel. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, él también tiene su cántico, el Benedictus. Zacarías, aquel que quedó sordo o mudo, o las dos, o una o las dos, aquel tuvo también un cántico. Y me llama mucho la atención porque cuando le preguntaron qué nombre le vamos a poner, ellos creían que le iba a poner Zacarías. Le empezó a escribir la J, la U, la A, la N, ¡pum! Y empezó a hablar lenguas y a profetizar. Se liberó, se le fue la sordera o la mudera que tenía. Bien, tenemos el tercero, es el Nunc Dimittis. Es el canto o el cántico de Simeón. Pide a tu siervo en paz. Era aquel hombre que estaba esperando ver y poder ver y tocar, si fuera posible, al niño Jesús. Y cuando él lo fueron a presentar, él lo vio, lo tocó y dijo, despide a tu siervo en paz. Hace 2000 años, más de 2000 años atrás, se esperaba a una persona que naciera, a un rey, a un soberano, a alguien real, a alguien que fuera importante. Y esa persona hace 2000 años atrás nació. Se esperaba que fuera una persona que cambiara el mundo. Se esperaba que fuera una persona que hiciera cambios radicales, no solamente regionales, sino a nivel mundial. En aquellos tiempos estamos hablando en Roma. Estamos hablando que el imperio romano tenía el control de todos los judíos, de todo Israel. Y se esperaba el nacimiento de uno que le llamaban que iba a ser un hombre divino,
que iba a ser un hombre que iba a gobernar y sus pisadas iban a ser fuertes como bronce. Pero no le estoy hablando de Jesús. Estoy hablándole de Augusto César. Augusto César, su nombre significa divino. Fue el hijo de Julio César, nació hace más de 2000 años atrás, antes que Cristo, 1500 millas de Belén. Nació Augusto César. Augusto César heredó el trono ante el crimen de que mataron a su padre Julio César. Y este hombre fue uno de lo que vemos hoy en Roma, los que hemos ido a Roma, todos los edificios, las catedrales, todos los edificios que hay antiguos, el parque donde peleaban ellos, donde llevaban los cristianos, el Coliseo romano y muchas estructuras que todavía existen en Roma, fueron hechas y fueron creadas por este hombre, Augusto César. Augusto César no solamente hizo decretos, Augusto César fue un hombre que iba a la vanguardia, creó acueductos, creó caminos, pavimentó carreteras, hizo en 45 años de reinado, hizo un cambio radical en lo que es Roma y que conocemos hoy como Roma. E inclusive él se sentía, la gente lo adoraba y le alababa y lo veían como si fuera Dios mismo encarnado. Dice la escritura o la historia, dice la historia que este Augusto César un día salió fuera de su casa y vio un cometa, un Halley Comet, un cometa. Creo que tenemos una imagen de ese cometa. Un cometa, y él mismo dijo, cuando lo vio Augusto César, dijo, ese es mi padre, Julio César, que va a reunirse con los dioses. Letra minúscula, dioses. Tan pronto él vio esto y lo que él viera, lo que él dijera, lo que él hiciera, eso era noticias para el reino. Todos los senadores y todos los que estaban con él dijeron, vamos a hacer algo grande. Vamos a hacer una moneda romana donde aparezca el cometa que viste y en el otro cara va a aparecer la cara de Augusto César, Dios encarnado, según ellos. Y ahí está la moneda. Ve las estrellas, ve el cometa arriba y ahí está la cara de Augusto César. E inclusive hizo más monedas, muchas de oro, y una de ellas decía, tenía el rostro de Augusto César y en el otro lado el rostro de Julio César. Y no es Julio César el boxeador, ¿saben? Y decía, Augusto César, hijo de Dios. D minúscula, no mayúscula. Entonces, este hombre, lo que él dijera era ley. Lo que él hiciera era la ley. Fue un hombre por 45 años, estuvo gobernando, hizo todo lo que podía haber hecho una persona muy brillante, muy capaz, muy inteligente. Y dice que este hombre, Augusto César, hizo una proclamación de tantas cosas que hizo. Vamos al capítulo 2 de Lucas, el verso 1. Mire cómo dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto. Lo tienen, hermano, capítulo 2 de Lucas. ¿Están conmigo? No tienen su Biblia. Abra su Biblia. ¿La trajo? ¿No la trajo? Abra el celular, abra el iPad, pero abra algo. Repito, ¿están conmigo, hermano? Ahora sí. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. O sea que se hiciera un censo. No era el primer censo. Recuerdan a David. David hizo un censo y le costó caro. Pero este es otro tiempo, han pasado muchos años.
Y dice el verso 2: este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria. O sea, aquí menciona a dos hombres, Augusto César y Cirineo. Cirineo era el gobernador de Siria, o sea, regional. Y Augusto César era el top shot de todo el reino de Roma. Y ellos eran los que repartían, ellos eran los que decidían qué cosas se hacían y no se hacían. Cuando hablamos de un empadronamiento, nos estamos refiriendo a que están imponiendo o están en proceso de imponer unos nuevos taxes, impuestos. Vamos a seguir leyendo el verso 3. ¿Están conmigo, hermano? Dice: e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José, el verso 4, subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la cual es la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David. Verso 5: para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Versos 6 y 7, vamos a leerlo de una vez. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Verso 7: y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea, vemos que hubo un edicto de este hombre, Augusto César, donde todo el mundo tenía que ser contado o empadronado, como dice ahí. Y vemos que los 600 senadores que habían en Roma, como se le ocurrió esto a Augusto César, y Augusto César era la última Coca-Cola del imperio. Pues si Augusto César dijo que eso es bueno, los 600 senadores dijeron: go for it. Pero para los judíos que estaban sometidos, aquello era un peso terrible. A nadie le gustan los impuestos, ¿verdad? ¿A alguien le gustan los impuestos, los taxes? No. Pero no solamente era el problema para José y María el que tuvieran que ir a Belén. Ellos estaban en Nazaret, a 90 millas de Belén. A 1500 millas estaba Roma, donde había nacido aquel hombre. Ya era un hombre que estaba en liderato, en reinado, Augusto César. Pero ahora se le ocurre a Augusto César, pero no porque, oiga, es que nosotros tenemos que ver que cuando los líderes, los príncipes, los gobernadores, los alcaldes hacen leyes que nosotros no podemos hacer nada, pero ellos no saben y nosotros sí lo sabemos. Y si en esta tarde usted no lo sabe, apúntelo. Es que Dios está sobre todo. Dios tiene control de todo. Vengan leyes, se hagan edictos, digan lo que digan, hay que hacer lo que hay que hacer. Dios está sobre todo. No hay duda de eso. Para María y José, por cierto, María no tenía que ir al empadronamiento, solamente tenía que ir José, pero María lo acompañó. Para María y José era sweet and sour, era algo agridulce. Agridulce, ¿por qué? Porque ella estaba ya para aliviarse. Y un camino como ese no dice si se fueron ellos dos solos, no dice si se fueron, cómo se fueron, qué tanto tiempo le tomó, 90 millas a pie o en mula o en camello o en caballo, con una mujer embarazada. No dice. Y para ellos tuvo que haber sido una decisión en un momento difícil, en un momento crucial en la vida de ellos, no solamente de María y de José, sino del pueblo de Israel que estaba sometido al gobierno romano. Era un tiempo crucial para ellos, era un tiempo de dificultad. Se hacían con los taxes, y eso nos pasa a nosotros también con los taxes. Algunas veces nos hacemos más pobres, especialmente la clase media. Pero no solamente era eso el camino, sino que esa era la parte amarga, pero la parte dulce era que allí en Nazaret fue donde María se unió con José, donde José mismo
un ángel, Gabriel tuvo que revelársele y decirle: no la deje, tómala, es tuya. Y dice: pero it's yours, that's your wife. Y eso para ella, para María, el salir de aquel lugar de Nazaret y caminar 90 millas era para ella un release. ¿Por qué? Porque iba a salir de esa shame o mancha o señalamiento. Usted no ha visto eso, que mira, la hija del vecino vino, no se ha casado ni nada y tiene paquete. Y todo el mundo hace. Los que conocen los vecinos por tiempo, y usted dice: pero ¿dónde fue eso? ¿Dónde se cayó? ¿Qué le pasó? Entonces, para ella esa parte era buena porque salía de ese dolor, de esa shame, de esa vergüenza. Pero por el otro lado, para José y para ella, ese camino era difícil. Un camino pesado, un camino no en carreteras. Habían carreteras que había hecho este gobernador Augusto César, pero no era el mejor camino. Y esto nos enseña algo. Y es que Augusto César, junto con Cirineo, el gobernador de la región de Siria, ellos creían que eran los Shat. Ellos creían que eran los shakers, los que movían las cosas, pero no sabían que hay un Dios poderoso que estaba moviendo la cosa. Y aunque se veía difícil, y aunque era un mover de 90 millas llegar hasta allá, pero Dios estaba promoviendo este plan para que aquel José y María fueran a Belén, para que Miqueas capítulo 5 y verso 2 se cumpliera y naciera el Salvador, Jesucristo el verdadero, con la G grande mayúscula, Dios con nosotros. Y muchas veces nosotros, mira el Salmo, creo que lo tenemos aquí, Salmo 121, verso 4, dice que Dios no se adormecerá, ni Dios duerme. Así que no se duerma ahora, duerma usted tranquilo en su casa, pero no se duerma ahora. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Dios tuyo y mío no se va a adormecer, no se va a dormir. Él está pendiente. Y aunque las cosas no parecen que hace sentido, aunque tu problema este año que estamos cerrando, el 2021, a lo mejor tú tienes situaciones como yo. Perdí a un hermano mío, perdí a mi mamá en este año. No que los perdí, el Señor se los llevó, pero que ya no está aquí con nosotros. A lo mejor tú has sufrido desempleo, lo sufrí yo también, desempleo por el COVID. Y cuántas cosas, pero Dios tiene control de todo. Dios está contigo en este lugar. Dios te ha favorecido. Así que Él no duerme. Él no duerme. Y las cosas que se ven difíciles, que uno dice, usted no se ha preguntado en alguna de las situaciones de este año 2021, where is God? Where is God? ¿Dónde está Dios? Perdió su trabajo, perdió a su mamá, un hermano, un familiar, y usted dice, where is God in all of this? No, perdí cosas materiales. ¿Dónde está Dios? José y todos los israelitas, posiblemente judíos, decían, where is God? Pero aquel que se creía que era el Hijo de Dios, Augusto César, creía que estaba moviendo eso porque le había, y fíjese que de todas las cosas que él hizo, puentes, acueductos, edificios, no hay speeches que dio él, comunicaciones que dio él, no hay nada escrito. Pero Lucas en el capítulo 12, el verso 1 que leímos, se buscó bien claro y limpió claro lo que estaba sucio para definir de que Augusto César creó ese decreto, pero era Dios que estaba detrás de Augusto César, moviendo las cosas como Él sabe moverlas. A lo mejor para José y María no lo iban a pensar 10, 20, hasta 1000 veces para salir de la comodidad, del confort de Nazaret. Al pastor Edwin Rodríguez le hubiese pesado también cuando vino a Laredo para dejar su casa, su familia, su gente, sus amistades para venir a Laredo. Pero Dios está en asunto. Dios es el que premia, Dios es el que bendice, y Dios está en control de todo. Aleluya, gloria al Señor.
Bien, el verso 8 en adelante, vemos el verso 8 al 11 y vemos el blanco suyo, un anuncio milagroso. Un anuncio milagroso. Dice el verso 8 al 11: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Cuando dice velaban y guardaban, no es que los velaban 8 horas a ponchar y me voy. No, es que dormían con esas ovejas. Estaban con esas ovejas. Verso 9: y aquí se le presentó un ángel del Señor, pensamos que es Gabriel, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Verso 10: pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un anuncio milagroso, hermanos. Un anuncio milagroso. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, y este anuncio no se le dio al Sanedrín. El Sanedrín era el cuerpo o el tribunal supremo de los judíos. Ese anuncio no se le dio al sumo sacerdote de aquel tiempo. Ese anuncio no se le dio a ningún cuerpo eclesiástico religioso de aquel tiempo. Ese anuncio se lo dio a los pastores. ¿Y quiénes eran los pastores? Eran gente que no podía ir a un juicio y testificar. Eran gente que trabajaban los 7 días a la semana, porque si tomaban el sábado, ¿dónde iban a dejar las ovejas? Eran gente que estaban vistas o catalogadas como impuros bajo las leyes judías, porque trataban con animales, con sangre, con muchas cosas terribles que los declaraban a ellos impuros. Pero ¿por qué Dios permitió esto? El sumo Sanedrín no tomó nota de esto. No se le dio anuncio, un anuncio milagroso. No se le dio al sumo sacerdote, ni a los sacerdotes que estaban en línea, sino a los pastores. A los pastores. Y en la Biblia vemos en Efesios que Dios eleva la posición de los pastores. En Efesios la Biblia nos enseña 4:11 que dentro del ministerio o los ministerios de la iglesia está el de pastores. Y este término pastor es el mismo de shepherd, de pastor de oveja. No solamente esto, sino que en Primera de Pedro 5:4, vemos que Jesucristo mismo se declara y dice que Él es el príncipe de los pastores. En San Juan 10:11, en San Juan aparece 7 veces yo soy. Jesús dice yo soy 7 veces, y en uno de ellos dice yo soy el buen pastor. Así que Dios, el evangelio eleva aquello que eran aquellos pastores. Y vamos para atrás la historia. Vemos a un Abel, el hijo de Adán y Eva. Abel era pastor de ovejas que llevó mejor sacrificio que su hermano Caín. Vemos a un Abraham que cuando salió de su tierra y de su parentela, se llevó a su sobrino Lot y a su esposa Lota. Digo, no lo dice la Biblia, pero yo le pongo una Lota. Y dice que ellos tuvieron que dividirse porque su ganado y sus ovejas era demasiado. O sea, quiere decir que Abraham, Lot eran pastores. Isaac fue pastor de oveja. Jacob fue pastor de oveja. Oye, mire qué bendición, que cuando José está en Egipto y lo manda a buscar a sus padres, a Jacob y a sus hermanos, le dice José a Faraón: mira, esta gente son granjeros, estos no saben mucho y están en el campo, y ¿por qué no le damos? Dice José: ¿por qué no le damos la tierra de Gosén? Gosén es la tierra de muchos pastos. Y a lo mejor Jacob decía: yo voy para la casa de mi hijo. Pero Dios le tenía un plan Gosén, donde entraron 70 y se multiplicaron en millones,
donde cuando las plagas llegaban, Gosén era el santuario. Hoy en día esa palabra santuario, ¿usted cree que eso llegó ahora de que Los Ángeles, de que Texas, un santuario para las armas? Esa palabra estaba en la Biblia ya, la Biblia no pasa de moda. Gosén, donde vivieron los israelitas en Egipto, ese era un santuario. Qué bueno, ¿verdad? Que la Biblia no pasa de moda. Bien, vamos al segundo punto. El verso 12 dice una señal, el blanco, una señal. Verso 12, esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y vemos que cuando dice hallaréis al niño acostado en pañales, y el verso 7 que leí, que dice, y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar en el pezón, dice que lo envolvió en pañales, es que no tenía una comadrona. María lo tuvo solita. Mujer valiente, y a lo mejor hay alguna valiente aquí que ha tenido su hija o su hija en un carro, en la calle, en la casa. Eso pasa hoy en día. Bien, el segundo punto, el 3, una visitación. Una visitación. Dice que una multitud de huéspedes vino a cantar, y esto de, hay una foto por ahí de una multitud de huéspedes, una imagen. Y esto de que vino una multitud era que en los tiempos bíblicos, cuando un niño nacía, se tocaba música y se cantaba. Era una celebración porque un niño había nacido. Pero José y María no tenían los recursos para invitar o pagar músicos, y habían llegado a unas tierras, Belén, que ellos fueron porque hubo un decreto, pero Dios estaba por encima del decreto, porque Dios le plujo que ellos llegaran allí. Pero Dios no lo dejó solo, sino que Dios envió ángeles. Dice una hueste. Una hueste significa un término militar, era un grupo grande, diciendo gloria a Dios y en las alturas paz y buena voluntad para los hombres. Oiga, qué bueno es el Señor, aunque nosotros se vea oscuro, aunque se vea como esta mañana que había nubes, nublado, Dios está en control. Dígale que está a su lado, Dios está en control. God is in control. God is in control. Bien, verso 14 y verso 20 dice que hubo una adoración a Dios, deseando paz y buena voluntad. Y último punto, una maravilla. Los pastores se movilizaron apresuradamente y lo hallaron. Los pastores fueron los primeros evangelistas del Señor. Oiga, cuando dice el verso que leímos, creo que era el 8, el 14, que decía buenas nuevas. Buenas nuevas, eso es el evangelio. Las buenas nuevas en los tiempos bíblicos se daban por 3 razones. La primera, cuando nacía un príncipe en una casa real. Segundo, cuando había victoria en una gran batalla. Y tercero, porque había orden y gobernación. Y Dios le fue dado ese anuncio a los pastores. Y dice que ellos fueron y adoraron, y iban diciéndole a todo el mundo lo que habían visto y oído. Y nosotros decimos, pero pastor, es que yo no puedo evangelizar, yo no he ido a la escuela para eso, no estoy preparado. Pero usted va a un restaurante y conoce un chef. Usted no tiene que ser un evangelista o un conocedor o un chef para decir que ellos cocinan bien. Usted se lo come y dice, está bueno. Usted no tiene que ser doctor para decirle a su amigo, a su amiga, a su familiar, conocí un doctor que es muy bueno. O sea, ¿qué quiere decir? Que usted no tiene que hacer mucho. Lo que usted tiene que decir es como dice la palabra de Dios: abre tu boca que yo la llenaré. Dile a la gente dónde tú estabas, qué tú eras, de dónde Dios te sacó. Dile a la gente qué Dios ha hecho por ti. Dile a la gente que Dios puede hacer por ellos. Dile a la gente que Dios que tú le sirves es el que cambia, el Dios eterno, el Dios que da vida y vida en abundancia. Ese es el Dios que le servimos. Una maravilla. Jesús es el divino y Rey eterno, el Hijo de Dios, el único Salvador, el Príncipe de paz. ¿Qué es Él para usted? Oiga, Augusto César, por cierto, el nombre de Agosto vino de Augusto César.
No sé, ustedes lo saben. El mes de agosto vino por el rey Augusto, por el emperador Augusto César. Pero dice la Escritura que a la edad de 77 años, dicen los libros, este Augusto César, que decía que era el Hijo de Dios con letra minúscula, dice que se fue en un barco, en una embarcación, y le dio flu y se murió. Esperaron un día, 2 días, 3 días, no resucitó. Jesús tendría a ese tiempo 18 años de edad, pero el Rey eterno, Jesús nuestro Salvador, sigue reinando, está con nosotros, Dios con nosotros. Tenemos una imagen más, y por esta es la última, es una imagen más de un comparativo de Gloria Excelsis Deo y lo que dice la palabra, un comparativo, un paralelo de citas bíblicas. Uno es: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y de paralelo, Marcos capítulo 12, verso 29 al 31. Fíjense en las líneas que están oscuras, o las letras que están oscuras. Jesús le respondió: el primero de todos los mandamientos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. El segundo es semejante: amarás. Y el maestro de esta mañana nos hablaba de esto, de amar a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Dios le bendiga. Amén, amén.